Mi mamá estaba bañándose, mi papá con música a todo volumen y yo llorando como de 8 o 9 meses. Entra mi abuelita y dice que estaba como una calaverita. O sea, mi mamá dice que no supo qué hacer porque no sabía que una diarrea y que un vómito pues te podría matar. Entonces mi abuelita me lleva al hospital, me salvan la vida y ahí mi abuelita dice no puede vivir con ustedes. Yo veía a mis papás anormales. Cuando yo estaba chiquita mi papá estaba como oído, viendo a la nada. Entonces yo trataba de hablar con él y pues no me respondía. Empezaron a convivir más, los dos estando mal medicados porque mi mamá quería ayudar a mi papá, pero mi mamá no se ayudaba a sí misma. Ella no se tomaba los medicamentos por su estado maníaco en donde tenía delirios, pues esos delirios se los empezó a pasar a mi papá. A veces sí, mi papá me decía cosas como que escuchaba a Dios, ¿no? Y a mí me dio mucho miedo porque estaba chiquita. Me decía, escucho a Dios y Dios me dice cosas que no son buenas y se tapaba los oídos y gritaba y yo no entendía nada hasta que me dio miedo mi propia voz. A mí nadie me dijo que era tu pensamiento, tu voz interna, ¿no? O sea, tu conciencia, no lo sé. Ya después comprendí que la alucinación es bien diferente, ¿no? O sea, nada que ver con tu voz propia, ¿no? En un delirio te pierdes, no sabes realmente lo que está pasando. Alguien puede ver una persona pasar y tú dices, bueno, tiene una chamarra roja. Pero la persona que está delirando dice, tiene una chamarra roja, significa que es el diablo. Y significa que me está siguiendo y me quiere hacer daño. Para alguien que no tiene un delirio, dice, ¿estará pasando? Porque, a ver, el que está delirando se la cree. Mi mamá ya sabía que mi papá tenía esquizofrenia. Mi mamá era bipolar, porque la mamá de mi mamá era bipolar. Me tienen, empieza a hacer una vida medio normal. Mi abuelita le dice a mis papás que se vayan a su casa. El problema fue cuando mi mamá se empezó a descontrolar en la casa de mi abuelita. ¿Cómo se descontrolaba? Pues no dormía. Se la pasaba toda la noche en el refri, sacando comida, buscando qué comer. Estaba haciendo, obviamente, ruido todo el tiempo. Se la pasaba hablando por teléfono, pero tienen algo que se llama como verborrea. Te interrumpen, no te dejan ni responder porque ya te están escupiendo casi las palabras. Mi abuelita se desesperó de mi mamá, mi papá estaba muy tranquilo, en ese momento estaba medicado, los corre prácticamente de su casa, conmigo chiquita. Me enfermo, mi abuelita me cuenta que estaba comprando verdura y que en eso dice que sintió que tenía que ir a verme. Llega, mi mamá estaba bañándose, mi papá con música a todo volumen y yo llorando como de 8 o 9 meses. Entra mi abuelita y dice que estaba como una calaverita. O sea, mi mamá dice que no supo qué hacer porque no sabía que una diarrea y que un vómito pues te podría matar. Yo ya estaba muriéndome. Entonces mi abuelita me lleva al hospital, me salvan la vida y ahí mi abuelita dice no puede vivir con ustedes. O sea, yo a mi abuelita le debo estar viva, sino que yo también cuando era niña yo ya no quería vivir. Ya que me dijeron que tenía, me puse a investigar y yo supe que los trastornos mentales son degenerativos. Entonces yo decía, si ahorita están mal mis papás, pues en unos años van a estar peor. Y yo le decía a mi abuelita, la única razón por la que yo no me he quitado la vida es por ti. ¿Qué pasa después de que tu abuelita te lleva con ella tan chiquita? Mi abuelita me cuenta que mi mamá se puso muy... Lo que pasó es que mi mamá empezó a delirar en torno a mi abuelita. Todo lo que hacía, decía mi abuelita era una suma para mi mamá de sus delirios. Mi abuelita me cuenta que un día me estaba cargando, mi mamá empezó a romper como cosas, empezó a romper como estatuas de santos que tenía mi abuelita, de que era muy católica, y en eso como que me deja, y entonces mi mamá va, la agarra y estuvo a nada de tirarla por el balcón. Entonces mi abuelita como que se quitó y se salvó la vida, ¿no? Mi mamá se ponía cada vez más agresiva. Un día, por ejemplo, estábamos sentadas comiendo y a mí se me cayeron las llaves, entonces me agacho para agarrar las llaves y mi mamá no sé qué le pasó y me empezó a agarrar de la colita de caballo y me empezó a... Deja las llaves, ¿qué te pasa? Son muy caras. Y yo me acuerdo que vi a mi papá del otro lado de la ventana fumando y yo gritando de que papá, ayúdame. Y ya cuando acabó de fumar, pues fue que me quitó a mi mamá de encima y yo le fui agarrando mucho odio a mi mamá y a mi papá porque tenía asma, pero mi papá fumaba. Entonces él fumaba enfrente de mí y yo le decía, papá, es que no puedo respirar. O sea, ¿qué te pasa? Justo después cuando me dijo, años después, que no quería que yo sufriera, entendí todo. Pues es que él no quería que yo viviera. Obviamente hizo que, pues que yo no quisiera estar con ellos. Él también, ahorita estamos hablando de trastornos mentales, pero que también para no aumentar como el prejuicio o el estigma, pues no significa que porque una persona tenga bipolaridad o el diagnóstico de esquizofrenia vaya a ser así, ¿no? Como que cada historia es una historia y que a final de cuentas, si vas y acudes con ayuda profesional, pues hay manera de que a través de terapia o de medicamentos se pueda controlar y pueda ser una persona perfectamente funcional. Claramente ahorita en el caso de tus papás, no eran personas que estaban siguiendo tal vez con un tratamiento específico, digo, pero nada más para que la gente no se quede con la idea de mi tía tiene trastorno de bipolaridad. Ay, entonces ya todo lo que dice es un delirio. O sea, como que no, ¿verdad? Estamos hablando de un caso muy específico donde tus papás efectivamente no estaban siendo como funcionales, por así decirlo, o siguiendo cierto proceso de atención profesional. Exactamente, justo.
De hecho, por eso es que empecé a alzar la voz. Dije, a ver, si mi mamá hubiera estado bien medicada y mi papá hubiera estado bien medicado, hubieran tenido una vida. No tal vez 100% estable, tal vez no 100% normal. El problema fue que se juntaron y que no se medicaron.